Ok, muy buenas noches, ya de una manera más formal, ¿verdad? Sean bienvenidos todos a una nueva tutoría. Bueno, a la primera tutoría de repaso de la materia Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. ¿Cuántos de los que están presentes estuvieron en la primera tutoría? Bueno, antes que nada, hacer un paréntesis antes que se me olvide, ¿verdad? Mejor lo digo ahorita. El día sábado, no sé si ustedes vieron o revisaron el grupo de WhatsApp, pues está suspendida las actividades. De acuerdo a la tutoría ordinaria 2, están suspendidas, ya que se va a realizar el examen de admisión de la universidad, ¿verdad? Entonces todas las actividades académicas y la modalidad en línea también están suspendidas las clases, ¿verdad? Así que por eso vamos a trabajar este día con la tutoría de repaso para ampliar un poco el tema que estamos desarrollando, ¿verdad? De acuerdo a la unidad uno, el cual es educación, pedagogía, cultura y sociedad. Ese es el nombre de la unidad uno. Entonces, el objetivo principal de la unidad uno es conceptualizar los términos educación y pedagogía, que son los que estuvimos tratando el día sábado. Pero antes que nada, ustedes tienen una idea, o creo que les hacía una pregunta, de que, ¿qué saben qué es pedagogía? Hay que saber qué es pedagogía, ¿verdad? Para poder relacionarla en la enseñanza de la matemática. Entonces, ¿quién tiene alguna idea de lo que es pedagogía? A mí me gusta que participen y yo tomo en cuenta la participación de cada uno, ¿verdad? Porque es importante. Ustedes como futuros docentes en la enseñanza de la matemática, pues tienen que saber expresarse, expresar sus ideas, su manera de pensar, ser íntegros, entonces eso los va a hacer buenos docentes. Entonces quiero escuchar la intervención de alguno de ustedes. ¿Qué han escuchado o qué saben sobre pedagogía? Diana está levantando la mano. Claro, Diana. Adelante, tiene la palabra. Catherine. Adelante, Catherine. Yo por pedagogía entiendo que es, o sea, como una área que estudia las técnicas y metodología de enseñanza en la educación. Claro, ¿verdad? Este, gracias, Catherine, por el aporte, ¿verdad? En esencia, pues ya lo decía Catherine, es la ciencia, ¿verdad? Que se encarga de poder estudiar esas metodologías, ¿verdad? Y las técnicas en el área de la enseñanza, bueno, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a ustedes como docentes, cuando se inmersen en ese proceso tan bonito de lo que es la docencia, pues créanme, no solo enseñan, sino que a la vez aprenden. Entonces, por eso es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ustedes lo conozcan muy bien. Entonces, en cuanto a la pedagogía, pues se encarga específicamente, y esto tómenlo en cuenta, ¿verdad? Eh, de las metodologías, aquellas técnicas, aquellas estrategias que ocupo como docente para poder facilitar el proceso de enseñanza y que sea provechoso en cuanto al aprendizaje de los niños. Eh, Más que todo la pedagogía como que se enfoca o se inclina un poco en la educación infantil, ¿verdad? En la educación inicial, en la educación de los primeros años, ¿verdad? Entonces, eh, la pedagogía, claro, Diana, veo que está levantando la mano, tiene la palabra. Adelante, te escuchamos. Mm, no le escuchamos nada, Diana. Hola, hola, Diana. Ok, bueno, quizás más adelante va a poder dar su intervención, ¿verdad? Entonces decíamos que la pedagogía se encarga de las metodologías, estrategias y técnicas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿cuáles son las vertientes que estudia la pedagogía, ¿verdad?
La pedagogía se encarga de estudiar aquellos aspectos o aquellas situaciones en el área escolar, ya sea en el área familiar, social, etcétera, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de la pedagogía es estudiar la formación de la persona, ¿verdad? Eh, cómo se forma la persona, cómo se forma. Esta es una palabra muy, muy amplia, ¿verdad? Porque dentro de lo que es formación de la persona, pues involucra un sinfín de cuestiones, ¿verdad? Como lo son valores, conceptos, tradiciones, culturas, y esto pues va a depender de los tipos de educación, ¿verdad? Que ya conocemos. ¿Qué tipos de educación ustedes conocen? ¿Qué tipos, verdad, de educación? Creo que les hacía la diferencia en la primera tutoría. ¿Qué tipos de educación es una cosa y niveles de educación son otra cosa, ¿verdad? Entonces no me confundan lo que son los tipos de educación y los niveles de educación. Los niveles de educación, les voy a dar una pista porque les estoy preguntando los tipos de educación. Entonces les voy a decir que son los niveles de educación para que ustedes no me digan, ¿verdad? Lo que yo ya les dije. Los niveles de educación, cuando se refiere a eso, por ejemplo, puede ser la educación inicial, la educación básica, educación media y educación superior, ¿verdad? Y esos son los niveles de educación, ¿verdad? Entonces, dentro de los niveles de educación hay subniveles, ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh, la educación básica se divide en tres ciclos, ¿verdad? Ciclo uno, ciclo 2 y ciclo 3 que comprenden ya lo de primero a tercer grado, es el primer ciclo. De cuarto a sexto son el segundo ciclo. Y de séptimo a noveno es el tercer ciclo. Entonces esos son los subniveles que hay dentro de los niveles educativos, ¿verdad? Eso es en cuanto a la educación básica. Entonces, también dentro de la educación superior existen niveles, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la educación, que es lo que nos compete a nosotros, el área de educación, están los profesorados, ¿verdad? Esto no va por niveles ni quiere decir que, perdón, esto no va porque quiere decir que, el profesor es menos que el licenciado o el ingeniero es más que un licenciado. Estos solo son como jerarquías que se establecen de acuerdo al pensum, los años de estudio y pues también las unidades valorativas, ¿verdad? Que compone cada pensum. Entonces, por ejemplo, puede estar lo que es un técnico de 2 años, que eso se imparte en las universidades o algún instituto, ¿verdad? De formación. Está un técnico, están los profesorados, que ya comprenden más de 2 años, que el profesorado son 3 años. La licenciatura, que son de 5 años, y con el trabajo de graduación son 6 años. Ya, ¿verdad? Las otras carreras que usted ya conoce, por ejemplo, medicina, ya requiere un poco más de años de estudio, creo que son 2, no recuerdo muy bien, pero creo que son 2 años más que un licenciado. Entonces, eh, son los niveles que hay dentro de la educación y los subniveles, ¿verdad? De los tipos, perdón, de los niveles de educación. Entonces, bueno, los que están acá, creo que alguno tuvo que estar en la primera tutoría, entonces creo que yo les preguntaba qué tipos de educación conocen. Es importante que definamos esto, ¿verdad? Porque ya vimos qué es la pedagogía, pero también necesitamos definir qué es educación y los tipos de educación, ¿verdad? Vaya, empecemos con Catherine. Ella nos va a decir qué entiende por educación, ¿verdad? Y luego nos va a dar otro aporte. Ella está levantando la mano. Claro, Catherine, Yo les voy a te dar escucho. los tipos de educación. Vaya, claro. En la tutoría pasada se habló y dijeron que eran la educación formal, informal y no formal. Ok. ¿Qué dijimos de cada uno de los tipos de educación? La definición, por ejemplo, de educación formal.
Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Alguien que me diga sí. A ver. Sí, Vale. Entonces, Catherine ya nos ayudó un poco con lo que son los tipos de educación y decía, y les mencionaba el día sábado, que la educación formal es la que está regida por el Ministerio de Educación. En este caso ya cambió de nombre, ¿verdad? Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, pero es demasiado largo el nombre, ¿verdad? Para estarlo repitiendo. Entonces, Ministerio de Educación ya se entiende. Pero bueno, la educación formal es la que se da en las escuelas, se da en las instituciones, en los colegios, donde se siguen lineamientos del Ministerio de Educación, ¿no? Eh, la educación no formal es la que puede ser impartida por algunas ONGs, por ejemplo, hay organizaciones que dan programas de alfabetización, entonces ese es un tipo de educación no formal, ¿verdad? Pero no deja de ser educación, ¿verdad? Siempre entra en el tipo de educación, más que todo en el segundo tipo de educación, ¿verdad? Que es la educación no formal. Entonces, a eso se refiere la educación formal, la no formal. Eh, También la educación no formal puede ser impartida por algunas alcaldías, con algunos programas, eh, etcétera, ¿verdad? Y la educación informal es la que se aprende de la interacción con el entorno, de la interacción con las personas, de aquello que aprendemos al escuchar hablar a alguien o alguna palabra o algún valor, alguna tradición, alguna cultura, algún acto que esta persona realice. Entonces esa es la educación informal, ¿verdad? Se refiere a la relación que tenemos tan estrecha con las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, ahora sí creo que ya logran diferenciar cuando les digan a ustedes, mire, dígame los tipos de educación y cuál es la diferencia entre los tipos de educación y los niveles de educación, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos conociendo todas estas situaciones, ¿verdad? Porque este es el objetivo de la materia, ¿verdad? Este es el objetivo que busca que ustedes como estudiantes conozcan y aprendan y se queden con el concepto de lo que es o el significado de lo que es la pedagogía, lo que es educación, los tipos de educación, ¿verdad? Este, También dentro de la asignatura vamos a discutir algunos ejemplos para poner en práctica metodologías activas y poder hacer más eh, de provecho en las clases. Eh, Supongámonos que nosotros ya estamos eh, impartiendo las clases. Entonces planteémonos ahí de que ya somos docentes en la enseñanza de la matemática. Entonces yo tengo todos los conocimientos que quiero impartirle a los niños dependiendo del nivel en el que estoy, pero necesito las herramientas, necesito las estrategias y la metodología adecuada que se adapte al tipo de estudiantes que yo tengo. Entonces todas esas situaciones son las que se encarga la pedagogía. Entonces también es importante que tengamos en cuenta que la pedagogía, a través de la historia y el papel que cumple dentro de la educación, es importante para el desarrollo de las sociedades, ¿verdad? Entonces, también vamos a analizar algunas características del sistema educativo de nuestro país, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Eh, Ejemplos de nuestra sociedad salvadoreña, ¿verdad? Dentro de las instituciones educativas, ¿qué se puede hacer? Porque muchas veces nosotros nos caracterizamos por dar el problema, ¿verdad? O somos buenos para dar el problema, para identificar el problema, pero ya para dar las soluciones como que nos cuesta un poco, ¿no? Entonces vamos a tratar la manera de poder dar soluciones, en verdad dar el problema, pero dar la solución. Entonces es importante también tener en cuenta, ¿verdad? La situación, ¿verdad? Que atraviesa la educación matemática siempre en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fines debe de cumplir lo que es la educación matemática eh, dentro de la sociedad, ¿verdad?
Entonces, la educación matemática, si ustedes no sé si se recuerdan, pero la educación matemática nos ayuda a desarrollar capacidades cognitivas, nos ayuda el desarrollo de ejercicios, nos ayuda a poder este, buscar la resolución de problemas. Entonces eso, quieras o no, nos va como a nosotros capacitando, formando y cambiando a la hora de resolver un problema. Inconscientemente, nosotros, y pues lo decía en ciclos anteriores, pues hacemos uso de las matemáticas en nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Por qué, licenciado? Se van a preguntar. Vaya, por ejemplo, cuando nos subimos al bus, contamos lo que es el pasaje. Entonces ahí hacemos una operación básica, puede que hagamos una suma ¿verdad? La suma de las moneditas para pagar el pasaje, o cuando vamos al súper llevamos una lista, pues hacemos un estimado de cuánto tenemos de presupuesto, qué nos puede alcanzar, ¿verdad? Entonces, quieras o no, hacemos operaciones y muchas veces sin darnos cuenta de que estamos haciendo uso de lo que es la matemática. Entonces, esto requiere, ¿verdad? De que la matemática pues nos, nos da la pauta a nosotros para poder dar esa solución a los problemas, ¿verdad? Entonces, nos trata a nosotros también de poder hacernos autónomos, de poder tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, ¿verdad? Y en este caso, el objetivo de ustedes a corto plazo, ¿cuál sería dentro de esta materia? A ver quién me ayuda con algún objetivo de ustedes a corto plazo dentro de lo que es la materia Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. Un objetivo a corto plazo. Luego me pueden decir un objetivo a medio plazo, a mediano plazo y un objetivo a largo plazo. Dentro de lo que es la materia, ¿verdad? O dentro de lo que es la carrera, ustedes pueden este, imaginarse un objetivo, ¿verdad? La misma palabra lo dice, un objetivo a corto plazo, algo que yo lo quiero ya, pronto, ¿verdad? Un objetivo a mediano plazo tengo que esperar un poco, pero no es mucho como esperar hasta un objetivo de largo plazo, ¿verdad? Entonces, alguien que me dé un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos desarrollarlo acá, ¿verdad? Bueno, entonces voy a pedir la colaboración de Francisco Israel Mesa González. Francisco, entonces, dentro de lo que es la materia Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática, ¿cuál es un objetivo que usted tiene a corto plazo? Hola, Francisco, Buenas noches. buenas noches. Este, bueno, a corto plazo, como ese sería ya dentro del desarrollo del estudio de la carrera que estamos sacando, sería aprender mejor en qué contexto se facilita el estudio de la matemática a nosotros y también a los este, ya cuando hagamos las prácticas o cuando ese sería mediano plazo, Claro, en qué contexto se facilita mejor, porque si ya uno tiene alguna estrategia para poder enseñar lo que es en sí la matemática, entonces eso ayudaría bastante tanto a uno como al alumno. claro. Gracias, Francisco. Entonces, gracias por compartirnos sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Retomando la idea de Francisco, pues, bueno, aquí en el chat de Teams tengo el aporte de Diana, ¿verdad? No sé por qué Diana no nos quiere hablar aquí, ¿verdad? Pero voy a leer lo que dice Diana. Dice que ella pretende conocer los tipos de enseñanza, la normativa y las metodologías.
A largo plazo aprender a aplicarla, dice, con la didáctica. Muy bien, ¿verdad? Entonces yo, si fuera estudiante como ustedes, pues quizás un objetivo a corto plazo sería poder concluir la reunión de este día, ¿verdad? Ese sería un objetivo a corto plazo porque es para allá, es pronto. Un objetivo a mediano plazo, poniéndome a mí como estudiante de la materia Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática, es poder pasar la materia con una buena nota, ¿verdad? Para que mi pensum se mantenga alto. Entonces, ¿cuál es el objetivo a corto plazo? Terminar la tutoría, ¿verdad? La clase. Un objetivo o una meta a mediano plazo, pasar la materia. Y un objetivo o una meta a largo plazo sería concluir mi carrera, ¿verdad? Como licenciado en enseñanza de la matemática. Entonces, eso es para que tengan ustedes una idea y relacionen sus metas, ¿verdad? Entonces, eso es algo para que ustedes se queden ahora como pensando cuáles son mis objetivos, hacia dónde quiero llegar, quiero ser un buen profesor de matemáticas o quiero ser como los que ya conocemos mucho, ¿verdad? Porque yo les decía que el papel del profesor es muy importante, más que todo en las etapas iniciales, en cuanto el niño va aprendiendo a conocer todos estos procesos, cuando el niño se va eh, metiendo un poco en cuanto a lo que es el ámbito de la educación, ¿verdad? Porque si un profesor de matemática y su papel va a ser muy importante cuando estén en las instituciones públicas o ya sea privadas, su papel va a ser muy importante debido a que de ustedes va a depender, y se lo voy a decir así claro, ¿verdad? De ustedes va a depender si ocasionan un trauma en el niño para que, y aquí cuenta con también lo que es la psicología, un poco la psicología, ¿verdad? Dependiendo cómo el profesor le presente las matemáticas al niño. Si un profesor en los primeros años le enseña matemáticas al niño jugando, entonces el niño se va a ir como familiarizando, va a ir, le va a ir gustando lo que es la matemática, ¿verdad? Obviamente no podemos jugar con estudiantes de bachillerato, podemos hacer juegos como los que hacemos en primaria con los niños. No podemos hacer ese tipo de juegos, pero hay otro tipo de estrategias que podemos utilizar o que en el camino se nos van a ocurrir a nosotros para poder desarrollar los contenidos, ¿verdad? De acuerdo al nivel educativo o al nivel de estudiantes que tengamos. Entonces es importante tener en cuenta todos esos aspectos, ya que su papel es muy fundamental. Entonces el nivel de exigencia en la modalidad, pues creo que es un poco alto, ¿verdad? Debido a que ustedes van a poder trabajar, estar con niños y más que todo en el área de las matemáticas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta y que veamos todos estos ejemplos porque ustedes van a ir al campo laboral. Entonces, ustedes tienen que tener y tienen que hacerse una autoevaluación, ¿verdad? Estoy preparado para poder desarrollarme en el área de la matemática, ¿verdad? Estoy preparado para ser un buen profesor. Tengo las características de un buen docente, ¿verdad? Eso creo que lo van a ver en fundamento filosófico, en las características de un buen docente, o no sé si ya lo vieron, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta las características de un buen docente, y más que todo en el área de la matemática. Entonces, es importante, ¿verdad? Como les decía, ya que la matemática nos hace autónomos y autónomas, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones y pues nos ayuda a poder lograr esos objetivos. También a la resolución de problemas, ya sea de la vida cotidiana, y pues nos ayuda un poco más alto en las actividades que nosotros desarrollamos.
Entonces, es importante también tener en cuenta que en esta materia vamos a conocer también el desarrollo, ¿verdad? Y los principios básicos de la pedagogía, así como la función, como les mencionaba al inicio, de lo que es la educación, ¿verdad? Y creo que ya lo estamos tratando. Entonces, pues estuvimos viendo el término de lo que es educación, pues, y que decía etimológicamente el término educación proviene del latín, educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir, y educere, que significa llevar a, sacar afuera, ¿verdad? Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al cuidado del y pastoreo de animales para luego llevar a la crianza y cuidado de los niños. En aquellos, bueno, como acá lo menciona, inicialmente quizás la educación empezó con los animales, ¿verdad? Cuando se empezaron a un poco a educar, por decirlo así, y ellos empezaron a obedecer. Entonces, el término educar, pues hace referencia a poder criar, ¿verdad? A nutrir en conocimiento, ¿verdad? A alimentar en conocimiento, alimentar en destrezas, alimentar o nutrir en capacidades y habilidades para el estudiante. Y que éste pueda expresarla, ¿verdad? Luego de haberlas aprendido, haberlas expresado. Entonces, ¿tienen alguna idea ustedes de cuándo puedo identificar que alguien ha aprendido? Pues normalmente podemos identificar o podemos decir que ha habido un proceso de educación cuando la conducta de la persona ha tenido algunos cambios. Por ejemplo, yo conocí a una persona, ¿verdad?, que antes de entrar a la universidad era totalmente diferente. Al graduarse, pues ya tomó una postura más profesional, una postura más ética, e incluso muchas veces nos hemos topado con personas, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? Y le preguntamos, hey, ¿qué te pasó, verdad? ¿Cómo has cambiado con 5 años que no te he visto? Que no sé qué. Ah, sí, es que estuve en la universidad, ¿verdad? Entonces ahí ha habido un proceso de lo que es educación, ¿verdad? Entonces podemos decir que la persona sí ha recibido educación porque ha habido un cambio de la conducta, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta la definición de educación, pues y estuvimos viendo las funciones principales también de lo que es la educación según Platón. Pues sí, Platón se encarga en destacar tres funciones principales que las estuvimos hablando ese día. Entonces, de lo que es referente a educación, que a pesar de haberse hecho hace más de 20 siglos, aún están vigentes. Estas funciones son la formación del ciudadano, la formación del hombre virtuoso y la preparación para una profesión. Entonces, la educación en el individuo, mencionábamos que tiene dos grandes motores, llamado heteroeducación y autoeducación. ¿Qué dijimos de lo que era heteroeducación y autoeducación? A ver, ¿qué dijimos el día sábado? ¿Quién quiere levantar la mano y opinar? ¿Qué dijimos de lo que era heteroeducación? A ver, sin miedo, no tengan miedo de opinar. Aquí nadie les va a decir nada por opinar. Aquí al contrario, me voy a alegrar de que participen. Francisco nuevamente ha levantado la mano. Adelante, Francisco. Bueno, los compañeros y también usted dijo de que la heteroeducación era la impuesta desde el exterior Ujú. y la autoeducación que es un desarrollo interno. Claro, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en la diapositiva, pues es lo mismo que mencionaba nuestro compañero Francisco, ¿verdad? Que la primera, o sea, la heteroeducación, consiste en el proceso educativo impuesto. Recordemos que la educación eh, es un proceso sistemático, ¿verdad? En la cual se van
inculcando valores, conocimientos, se van desarrollando habilidades y pues el papel del educador pues nada más tiene que ser como un orientador, ¿verdad? Un orientador para que el mismo individuo o el mismo estudiante pueda desarrollar y buscar su conocimiento, su aprendizaje. Entonces, mencionábamos también lo que era, bueno, esta palabra impuesto, les decía yo que se escucha un poco pesada, ¿verdad? Pero en realidad hay otro sinónimo, ¿verdad? Eh, Alguien que me ayude con sinónimos de impuesto o de imponer, para que no se diga tan fuerte, porque ya cuando hablamos de imponer es como que así va a ser y usted esto tiene que aprender y pues lo tiene que aprender. Si lo tenemos así, esta definición, pues eh, vamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Que se llega a las escuelas y pues el docente impone lo que se va a- a desarrollar y que los niños tienen que aprender. En realidad es una equivocación que se viene dando no de ahorita, sino que viene de mucho tiempo, de que los docentes piensan que los niños tienen que aprender. Entonces esto es algo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta también. Los docentes piensan que los niños o los estudiantes aprenden todo de igual manera, ¿verdad? Porque la mayoría trata de enseñar un contenido de la manera, de la misma manera y cree que todos lo van a entender igual. Eso es un error, ¿verdad? Por ejemplo, en un salón de clase yo tengo 50 niños. Para mí los 50 niños son 50 mundos, son 50 pensamientos diferentes y son 50 maneras individuales de cómo poder interpretar lo que yo les estoy diciendo. Ustedes se van a topar en un futuro, primero Dios, cuando ustedes ya trabajen en el ámbito de la matemática como docentes, pues se van a topar con aquellos niños que entienden el procedimiento, algún procedimiento matemático de otra manera. Incluso ustedes se van a admirar y pues van a decir, ni yo sabía que haciéndolo de esta manera me daba el mismo resultado. Entonces, se van a topar con un sinfín y entonces ustedes van a tener que tener estrategias didácticas, estrategias pedagógicas para poder motivar a los niños a que aprendan, a que puedan ser sus propios este, creadores de su conocimiento, de su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, me gusta compartirles esto, ¿verdad? Y es para que ustedes lo tomen en cuenta cuando se habla de impuesto, ¿verdad? Eso es lo que estábamos buscando, ¿verdad? ¿Alguien me quiere ayudar con algún sinónimo de imponer? Pido Para la que, palabra. Eh, claro, claro, adelante. Podríamos decir en su lugar enseñar o dirigir, guiar, en lugar de imponer. Claro, ¿verdad? Entonces, esto es nada más algo textual que está en el libro, pero a mí siempre no. Recuérdese que uno tiene libertad de cátedra, ¿verdad? Entonces uno tiene que no perder la idea, ¿verdad? Y puede hacer algún tipo cierto de variaciones, ¿verdad? Entonces, como usted lo dice, claramente podemos ocupar la manera o la palabra enseñar, instruir, eh, que son un poco, unos términos más educativos, más aceptables, ¿verdad? Fátima está pidiendo la palabra. Claro, Fátima. Sí, usted dijo que la palabra imponer era un poco pesada, eh, porque es como una forma de exigirle al alumno que aprenda de la manera en que, como dice usted, de una sola manera. Y si podemos ver, y como usted lo dijo, que hay 50 alumnos, son 50 mundos diferentes y 50 maneras de que ellos le dan solución a un problema o algún análisis de dicho tema que pueda dar el docente. Claro, Entonces, si uno les exige al alumno que lo aprendan de una sola manera, es como que si estuviéramos acortando millones de posibilidades que puedan tener esas cabecitas bajo cerebros. claro. Eh, Ujú.
Entonces, gracias, ¿verdad, Fátima, por su aporte? Claramente está, y yo les repito esto, ¿verdad? Es para que ustedes no cometan esos errores y que cuando vayan a los salones de clase, pues puedan pararse enfrente y decir, bueno, yo voy a ser nada más un orientador para que cada niño aprenda, ¿verdad? No sé si ya les he comentado, pero una vez me sucedió cuando yo iniciaba en lo que era este ámbito de la educación, pues a mí me tocó estar con niños de educación básica. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar con niños de cuarto grado, pues sí son niños que están en lo mejor, ¿verdad? De molestar, de jugar. Y pues bueno, y uno de docente también debe de informarse con anticipación, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudiantes tengo? ¿Qué perfil tiene cada estudiante? Entonces es fundamental que la dirección se lo dé a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver y entonces estudiar, ya. Entonces yo tenía un alumno, pues, que tenía déficit de atención, pero demasiado alto. Entonces ya era diagnosticado, perdón, ya se le había diagnosticado, ¿verdad? Que tenía ese déficit de atención. Entonces con cualquier cosa él se distraía. Entonces, yo buscaba la manera de que él aprendiera, no sé, le decía que, no sé, lo ponía adelante, o las estrategias que cualquier docente puede tomarlo, ponerlo adelante, al frente. Lo ponía como mi ayuda, ¿verdad? En las clases, pero igual siempre se distraía, a veces yo le daba el plumón para que escribiera, cuando yo me daba la vuelta ya lo había tirado a otro niño, o ya había manchado a la compañerita que estaba a la par, entonces era bien difícil controlar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo le decía, mira, cuando termine de escribir la clase, pues yo le voy a dar un premio. Incluso él empezaba poniendo la fecha y cuando yo me daba la vuelta, después ya estaba distrayendo él y pues estaba distrayendo a otros compañeros. Entonces, yo no hallaba qué hacer, sinceramente, y ustedes se van a topar con situaciones así, porque uno no puede ni siquiera gritarle a un estudiante, no puede mirarlo, ahora ya no lo puede mirar mal, ya no puede castigarlo como a uno lo castigaban antes, ¿verdad? Incluso yo alcancé a recibir castigos todavía de palo, ¿verdad? En el cual el maestro de matemáticas me pegaba en las manos y si yo no entendía. Y pues bueno, quieras o no, pues eh, ese tipo de educación quizás puede que sea un poco retrógrada, pero era efectiva porque uno por el temor de, de, de que no le pegaran o que le pegaran, pues aprendía o se ponía uno emocionado por aprender y que no quiero que me peguen. Entonces, quieras o no, era un método efectivo, ya sea para los psicólogos que sea incorrecto, ¿verdad? O utilizarlo debido a la forma en que se da el castigo, pero funcionaba. Ahora por eso de la ley Lepina, pues ya no se puede, como les digo, ni siquiera alzar la voz a un niño, ni siquiera mirarlo mal, porque se mete en un gran problema uno como docente. Entonces, yo lo que hice, pues yo tenía un reloj digital y pues se me ocurrió la idea porque vi que a él le gustaba mucho. Entonces le dije, al final de año, si usted se porta bien y cumple con todas las tareas, este, está pendiente, no molesta a sus compañeros, pues yo le voy a regalar mi reloj digital. Entonces, eso fue como un estímulo para él para cambiar su actitud. Entonces yo nada más estaba dándole un estímulo para que él me diera una respuesta. Entonces, él se notó el cambio bastante, ¿verdad? Porque yo cada vez que él se portaba mal, yo le enseñaba el reloj. O sea, se ve mal, pero la verdad es un estímulo que me funcionaba a mí, sin maltratar al niño, sin golpearlo, ¿verdad? Y sin maltratarlo psicológicamente ni físicamente. Entonces, eso funcionó bastante para controlar la situación, pues él ya copiaba las clases, él llevaba las tareas, quizás no de una manera muy
muy, digamos que súper bien, ¿verdad? Pero por lo menos ya cumplía con las tareas, ya se esforzaba por cumplir con las tareas, por ya no molestar tanto a los compañeros, pero es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el cual se debe trabajar bastante con este tipo de niños y como les digo, se va a encontrar con un montón de situaciones y va a depender de ustedes como futuros docentes, pues más que todo en el área de la matemática, buscar estrategias para que los niños aprendan, poder darles estímulos, ¿verdad? Hacer uso de herramientas tecnológicas, ya que estamos en auge con las herramientas tecnológicas, pues poder hacer de uso de esas herramientas. Entonces, cuando se refiere a lo que es autoeducación, es el ser de una persona autodidacta, ¿verdad? Buscar por uno mismo el aprendizaje, ¿verdad? No esperar ir a alguna institución educativa para poder aprender, ¿verdad? O esperar que el maestro me diga, mire, léase tal material, o mire, pues, hágame tal tarea, pues, esto es lo indispensable en el ser del autodidacta, ¿verdad? De una persona autodidacta, que busca por uno mismo la información y, ¿verdad? Los conocimientos, el aprendizaje. Entonces es algo que estuvimos tratando siempre dentro de lo que es la tutoría ordinaria, pues y también vimos las fases del proceso educativo, ¿verdad? La educación como desarrollo, ¿verdad? Que en esta fase el educador quien impulsa los cambios en los conocimientos del educando, ¿verdad? Nosotros vamos a ser educadores, ustedes van a ser educadores que busquen o que impulsen el deseo de cambio de conocimientos en los estudiantes. También la educación como disciplina, que es parte o la segunda fase del proceso, surge cuando este desarrollo no se deja su libre albedrío, sino que se guía para controlarlo o estimularlo, ¿verdad? Entonces aquí entran más que todo lo que son los profesores, ¿verdad? Que no dejan el libre albedrío a que él aprenda. O sea, sí, cada docente tiene su libre, perdón, cada niño aprende de distinta manera, pero hay que orientarlo, hay que ser un guía. Nosotros como docentes vamos a ser guía para poder controlar la situación y poder estimular el aprendizaje en los niños. Entonces la educación también como formación, el educador busca transmitir conocimientos y orientaciones a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes son sus discípulos? Pues obviamente son los estudiantes, ¿verdad? Entonces, no sé si me van entendiendo hasta el momento la idea, ¿verdad? De lo que estamos hablando y si alguien tiene algo que agregar, pues lo tratamos ahorita, ¿verdad? Si no pasamos rápidamente a lo que son las características de la educación. No sé, creo que Franklin quiere decir algo. Franklin, ¿por qué tiene activado el micrófono? No, no, como acabo de unirme a la reunión todavía. Estoy empezando a comprender la reunión. Ok, vaya, entonces, como vi que tenía activado el micrófono, pensé que quería dar algún aporte. Ah, no voy a Ok, silenciar. gracias. Bueno, entonces estoy viendo, bueno, Francisco, ¿quiere opinar algo? Licenciado, le quería preguntar si estaba compartiendo pantalla o... Sí, estoy compartiendo la presentación, no la ven, no la pueden Eh, observar. no la veo. ¿Y solo Francisco no puede ver la presentación o alguien más no la puede ver? Hola, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas Yo sí la noches. logro visualizar, licenciado. Ok. Sí, porque según Teams, pues está proyectando la presentación. No sé qué problema, quizás alguna interferencia en conexión tiene Francisco, ¿verdad? Pero yo creo que los demás, ¿verdad? Sí pueden visualizar la presentación, ¿verdad? Luisa está levantando la mano, ¿verdad? Yo tampoco la puedo visualizar. Bueno, voy a dejarla de compartir ahorita y la voy a volver a compartir, ¿verdad? Para que ustedes puedan, me dicen si la pueden ver ahora.
Ahora sí. Sí, hoy, sí, licenciado. Vaya, ya la volví a compartir, ¿verdad? Gracias ahí por... Bueno, entonces estábamos entrando en lo que son las características de la educación, ¿verdad? Entonces les decía al inicio que la pedagogía nos ayuda y nos da las herramientas para poder, las herramientas, la metodología, las estrategias para poder enseñar los contenidos. Entonces, es importante definir el término pedagogía, como lo hicimos al inicio, el término educación, ¿verdad? Los niveles eh, de educación, los tipos de educación que se los mencioné también. Entonces, ahora vamos a ver las características de la educación, ¿verdad? Estamos viendo que una de las características fundamentales era el perfeccionamiento humano, ¿verdad? Busca perfeccionar al ser humano, ¿verdad? Y perfeccionarlo como, ¿verdad? No físicamente, sino que trata de perfeccionarlo dándole las herramientas, por ejemplo, el interés de búsqueda, eh, la capacidad de comunicarse con las demás personas, la capacidad también de darse a entender, porque yo puedo comunicarme, pero si no me doy a entender, no logro organizar mis ideas, las demás personas no me van a entender. Entonces, la educación busca perfeccionar al ser humano en, en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, eh, si se entiende la educación como proceso, lo que pretende es modificarlo, ¿verdad? El pensamiento del ser humano, ¿verdad? Entonces, busca optimizar al ser humano, el pensamiento del ser humano también, ¿verdad? Y que esta persona pueda ser un modelo ideal dentro de la sociedad, ¿verdad? Que sirva como guía, ¿verdad? Para otras personas y que digan, yo quiero ser como esta persona, pues yo quiero ser como él porque él tiene ese tipo de características y pues yo quiero estudiar porque quiero ser como esta persona y quiero alcanzar mis objetivos también personales de vida. Entonces, todo ese tipo de situaciones lo que busca el perfeccionamiento humano, ¿verdad? Que hay capacidad de análisis, la capacidad de interpretación, ¿verdad? La capacidad de poder darle una solución a algún problema, la capacidad de tener ideas y poder desarrollarlas. Bueno, la finalidad e integralidad. Cuando habla de integridad, pues está haciendo énfasis a todo ese tipo de características, competencias, habilidades, aptitudes que la educación me facilita a mí para, o que me da como herramienta para poder ser, como lo decía anteriormente, un modelo de persona dentro de la sociedad. Entonces, eh, eso se refiere a lo que es la finalidad e integralidad, ¿no? La intencionalidad, comunicación y actividad. Bueno, la definición dice que la acepción amplia se utiliza para hablar de los fenómenos educativos que se han denominado informales, difusos o cósmicos, que comprenden todas las influencias ambientales, los procesos de socialización, los efectos de los medios de comunicación y que tienen un carácter asistemático y escasamente estructurado. ¿Alguien tiene una idea de lo que es asistemático? Ah, que está organizado. Asistemático. Claro, entonces gracias, ¿verdad, Francisco? Que está organizado. Entonces, en cuanto a la palabra sistemático, pues la definición, bueno, según la Universidad de Oxford, pues sería que todo está en una exposición detallada, ¿verdad? Del modo de que se ha seguido un orden o un proceso, ¿verdad? Entonces, esa es de una de las definiciones de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Es claro y puntual esta definición. Luego tenemos lo que es la continuidad. ¿A qué se refiere la continuidad? Alguien que me ayude con la lectura de esta diapositiva, por favor. Franklin, claro, Franklin. Dice continuidad,
hace alusión a las influencias educativas que recibe el sujeto que está en proceso de formación. Cuando hemos hablado de la actividad y de la comunicación, se ha planteado la necesidad de que las interacciones entre las personas sean constantes y permanentes, lo que es aplicable a las acciones educativas, dado que éstas deben buscar la mejora del sujeto de forma incesante, porque nunca se alcanza el grado de perfección deseado como fin educativo. Claro, gracias, Franklin. Ok, Recordemos que el proceso de aprender pues es un proceso infinito, ¿verdad? Un proceso que se termina únicamente hasta que la persona se muere. Entonces, yo todos los días aprendo, yo todos los días, como les decía al principio, inconscientemente hacemos uso de las matemáticas a realizar nuestras compras, ¿verdad? Entonces, todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje lo que busca es dar continuidad a las personas para que puedan aprender, ¿verdad? Que no digan, ay, por ejemplo, yo ya me quedé con mi bachillerato, pues y hasta ahí, pues ya nada más, sino que el deseo de aprender o de perfeccionarme, pues tiene que ser alcanzado como un fin de lo que es la educación, ¿verdad? Luego está la individualización y socialización, ¿verdad? La individualización y la socialización son dos grandes rasgos que hemos vinculado con el educando, entendiéndolos como los efectos de la educación. Otros autores los califican como las funciones de la educación. Desde el punto de vista individual, se aspira a que el sujeto adquiera las competencias formativas necesarias que le permitan la comprensión y el manejo de los elementos culturales, ¿no?, necesarios para modificar y cambiar su entorno, identificándose en este hecho la posibilidad transformadora e innovadora de la educación. Entonces, la educación también busca que nosotros, como les decía, más que todo la educación y la educación matemática buscan lo que es el individuo, individualizarlo, no individualizarlo en la manera en que sea egoísta, sino que individualizarlo en la manera de poder tomar decisiones, poder ser autónomo al momento de tomar cierto tipo de decisiones y que pueda aprender a socializar con las demás personas, ¿verdad? Tener esa capacidad de innovación, ¿verdad? A través de las herramientas tecnológicas, de diversas plataformas, etcétera, ¿verdad? Eso es en cuanto al deseo de individualización y socialización. Y mencionábamos que la pedagogía, pues al inicio definíamos un poco lo que es la pedagogía, pero aquí lo profundizamos un poco más, ¿no? Es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo, ¿verdad? En lo que va implícito lo que le mencionaba, las herramientas, las técnicas y las estrategias para poder, que un docente utiliza para poder desarrollar un contenido. El término pedagogía, pues aquí habla un poco más que todo de la historia. El término pedagogía, ¿verdad? Se origina en la antigua Grecia. Al igual que todas las ciencias, primero realizó la acción educativa y después nació la pedagogía, ¿verdad? Para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. También decíamos lo que era la pedagogía como ciencia, ¿verdad? Y que decíamos que era una ciencia, ¿verdad? Que no puede consistir únicamente en un amontonamiento arbitrario de reivindicaciones, convicciones y experiencias relativas a la educación, ¿verdad? La pedagogía como ciencia no se refiere al amontonamiento, ¿verdad? Como lo dice la definición de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O el amontonamiento de estrategias, de metodologías, sino que ordenarlas de una manera eh, o adecuarlas de una manera que pueda desarrollar los contenidos, ¿no? Entonces la pedagogía en su total sentido
ha de abarcar la totalidad de los conocimientos educativos y adquirirlos en fuentes examinadas con rigor crítico y exponerlos del modo más perfecto posible, fundándolos en las bases objetivas e infiriéndolos siempre que se pueda en un orden lógico. Entonces la pedagogía como arte, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con esta definición, por favor? La pedagogía como arte. Franklin, nuevamente. Gracias, Franklin. Bueno, como arte. Arturo Lemus niega que la pedagogía sea un arte, pero confirma que la educación sí lo es. Arte, modo en que se hace o debe hacerse una cosa. Actividad mediante la cual el hombre expresa estéticamente algo, valiéndose, por ejemplo, de la materia, de la imagen o todo. Gracias, Franklin. Bueno, Pues es importante tener en cuenta la pedagogía. Quizás Arturo Lemos no ve la pedagogía como arte, quizás porque nada más son las herramientas, ¿verdad? Pero ya la educación, él quizás la ve un poco como un término más amplio en el cual puede expresarse, pero también haciendo uso de la pedagogía, y no solo de la pedagogía, también de la sociología, de la psicología, entonces de un sinfín de ciencias de la cual se apoya en lo que es el proceso de educación, entonces quizás por eso él lo llama como arte. Y cuando uno hace arte, enseñando o orientando a los niños, pues lo hace de la mejor manera, ¿verdad? Que las demás personas al verlo, pues digan, wow, ¿verdad? Que bien enseña, o cómo lo hace, y se interesan por saber más, ¿verdad? De cómo uno realiza ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, un docente o un profesor debe ser un artista al momento de enseñar, ¿verdad? Debe ser alguien que haga de una mejor manera o busque hacer de una mejor manera este proceso, ¿verdad? De orientación hacia los niños. Entonces ustedes en las aulas van a ser artistas al momento, o tienen que ser artistas al momento de poder enseñar, ¿verdad? Los contenidos. Entonces ahora vemos lo que es la pedagogía como técnica, ¿verdad? Por técnica, según el diccionario Capeluz de la lengua española, entendemos que es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos que es una técnica? Ustedes pueden definir acá qué es una técnica, ¿verdad? Que dice que es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte, ¿verdad? Entonces, una técnica, ¿quién me podría dar un ejemplo de técnica dentro del salón educativo, ya viéndose a ustedes como futuros docentes? A ver, ¿quién me puede dar una técnica en el salón de clases? Francisco, Eh, adelante. Tal vez en geometría sería que los alumnos buscaran figuras geométricas dentro del aula de clase. Y Claro, sí, tal vez de esa manera. claro, ¿verdad? Recordemos que la técnica, pues, dentro del ámbito de la enseñanza, se puede caracterizar, ¿verdad? Como una acción eh, que el docente ya la lleva planificada y que la lleva a cabo también eh, para los estudiantes, ¿verdad? Y con la única finalidad de poder alcanzar los objetivos de lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, gracias por el ejemplo, Francisco. Licenciado, Entonces, claro, dígame, Francisco. sí, solo una duda de que
si las técnicas son parte de la pedagogía, ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y didáctica? ¿Cuál es la diferencia entre pedagogía y didáctica? Bueno, ya definimos lo que es pedagogía, ¿verdad? Que dijimos que son las herramientas eh, que nos facilitan el proceso de enseñanza. Entonces, la didáctica, pues, también tiene relación y parte de la pedagogía, ¿verdad? Pero esta se encarga de estudiar esas técnicas o esas estrategias, esos métodos de enseñanza que nosotros ponemos en práctica con la pedagogía, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? En que, por ejemplo, la pedagogía nos da las herramientas, nos da la pauta eh, para poder enseñar, pero la didáctica se encarga de estudiar ese tipo de herramientas, de metodologías, de estrategias, ¿verdad? Entonces, también se puede encontrar en algunos sitios como la didáctica definida, como también el arte de enseñar, ¿verdad? Eh, pues esa es la diferencia, Francisco, en cuanto a la pedagogía y la didáctica, ¿verdad? Una pone en práctica las herramientas, las técnicas y la metodología que estábamos hablando, y la otra se encarga de estudiar cómo se practica ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, entonces no sé si le queda claro, Francisco. Ah, sí, licenciado. Ok, bueno, entonces dentro de las clases de lo que es la pedagogía, pues tenemos la pedagogía normativa, que esta establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho educativo, que es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. Dentro de la pedagogía normativa se dan dos grandes ramas. Antes de pasar a estas dos grandes ramas que se dan dentro de la pedagogía normativa, quiero que ustedes me digan o que qué conocimiento tienen acerca de lo que es la filosofía. Porque acá dice que teóricamente eh, es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía, ¿verdad? Entonces, esta clase de pedagogía normativa. ¿Por qué se dice que se apoya de la filosofía, verdad? Porque recordemos que la filosofía nos da o trata de buscar aquellas reflexiones de la esencia, del porqué, las causas de las cosas, los efectos, ¿verdad? Entonces trata de buscar una explicación, ¿verdad? La filosofía. Entonces, bueno, luego de ello, pues vamos a entrar a lo que son las dos grandes ramas de lo que es la pedagogía normativa, y pues está lo que es en primer lugar la pedagogía descriptiva. ¿Alguien que me ayude con la lectura de esta diapositiva, por favor? Katy Andrea Alvarado Navarro. Adelante, Katy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dice que estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad, narración de acontecimientos culturales o la indicación de elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. Es empírica y se apoya en la historia, estudia factores educativos, históricos, biológicos, psicológicos y sociales. Gracias, Katy. Bueno, entonces, como lo mencionaba ya la compañera y lo leía, ¿verdad? Básicamente la pedagogía descriptiva pues está más que claro en su definición, pues si trata de estudiar factores educativos en cuanto a historia, ¿verdad? Factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿verdad? Que son todo lo que tiene que saber eh, o que se debe de describir dentro de lo que es la pedagogía, ese tipo de pedagogía dentro de esta rama de la pedagogía. Entonces también tenemos lo que es la pedagogía psicológica, que esta dice que se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas para la transmisión de los conocimientos, ¿verdad?
cómo un docente puede hacer uso de la pedagogía psicológica. Yo creo que muchos han escuchado, pues, cuando dicen, jugó con tu mente. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Que o muchas veces quizás han jugado con nuestra mente, pues, y nos han hecho dudar o psicológicamente nos hacen tomar alguna decisión. Pues el docente tiene que tener un poco de lo que es la pedagogía psicológica, pues trata de dar esas herramientas, ¿verdad? Para que éste pueda adquirir o el niño pueda adquirir cierto tipo de conocimientos. Y luego está lo que es la pedagogía teológica, ¿verdad? Que es la que se apoya en la verdad revelada, inspirándose en la concepción del mundo, que es lo que les decía, trata de describir aspectos o de explicar, y por eso es que la pedagogía se apoya de la filosofía, pues la pedagogía normativa, porque trata también de explicar todas estas situaciones, ¿verdad? El origen del mundo, pues de dónde venimos, y pues trata de estas cuestiones, ¿verdad? De la verdad. Entonces, de acuerdo a las fuentes y ciencias auxiliares de la pedagogía, tenemos la pedagogía experimental. Eh, Quiero que ustedes, bueno, voy a elegir 3 estudiantes de los que están acá, de los que no han participado. Ya ven por qué es bueno participar, ¿verdad? Porque voy a elegir 3 de los que no han participado, ¿verdad? Voy a elegir a Oscar Edgardo Carvajal, a Esperanza Lima y a Rubén Echeverría. Cada uno de ellos, en el orden que yo los mencioné, pues va a leer la primera definición. Por ejemplo, este Oscar Edgardo va a leer la definición de pedagogía experimental, ¿no? Y me va a dar su punto de vista, su análisis sobre esa definición. Y así luego Esperanza, ¿verdad? Sobre la psicología antropológica. Y luego Rubén Echeverría con respecto a la lógica, ¿verdad? Así que iniciamos con Oscar Edgardo. Lo escuchamos, Oscar Edgardo. Nos va a leer la definición de pedagogía experimental y pues luego va a darnos su análisis respecto a lo que ha leído, a lo que está acá. Oscar, Noches. buenas noches. Adelante, Oscar, lo escuchamos. Bueno, pedagogía experimental. No es Claro, totalmente experimental, pero se llama así porque busca la observación directa y exacta de los procesos psíquicos, educativos y psíquicos instructivos y desarrollar datos estadísticos. claro. Entonces, ¿qué piensas sobre esa definición de pedagogía experimental? Yo pienso que prácticamente es como su nombre lo menciona, que es su forma de, ¿cómo decirlo? Su forma de interactuar con la educación es de carácter experimental y que pues se desarrolla con los datos estadísticos, como dice ahí. Claro. Bueno, entonces, acá, gracias, Oscar. Aclarando un poco más, pues, en primer lugar, no es tan experimental como trata la definición, ¿verdad? Pero a través de la observación directa, pues, sí fue la comprobación de algún tipo de proceso, ¿verdad? Entonces, y también, pues, se hace uso de la estadística dentro de la pedagogía experimental, ya que se pueden ver reflejados algunos datos, ¿verdad? Que nos pueden dar la pauta de que sí puede ser cierto o no puede ser cierto lo que hemos observado directamente, ¿verdad? Entonces, gracias, Oscar. Entonces, vamos con la psicología y antropología. Y dijimos que nos iba a ayudar Esperanza, ¿verdad?
Esperanza, le escuchamos, Esperanza. Buenas noches, Lee. Buenas noches a Buenas todos. noches. La psicología y antropología, porque se encarga del estudio del comportamiento de los educandos. Quiere decir que el educador tiene que estar pendiente qué es lo que pasa en su aula de estudio, cómo se comportan sus alumnos, en quién tiene que prestar más atención, como usted el ejemplo que ponía al inicio del reloj, Claro, usando estímulos, aunque a veces pues al usar estímulos como que se acostumbran, ¿verdad? Y que quieren premio para todo. claro. Y esa es mi opinión. Gracias, Esperanza. Pues ampliando un poco más, hay que recordar que la antropología en sí, pues se enfoca en el estudio de la cultura, ¿verdad? Así como también de la sociedad. Cómo o buscar el significado de algo, ¿verdad? Pero siempre dentro de lo que es la sociedad, ¿verdad? Cómo han venido cambiando, evolucionando. Y en cuanto a la psicología, pues trata de asumir el papel del individuo como parte de la sociedad, ¿verdad? Cómo se comporta, por qué se comporta de esta manera y por qué hace lo que hace, qué piensa, cómo lo piensa. Entonces trata de darnos esas explicaciones. Gracias, Esperanza. Y dijimos acerca de la lógica, pues nos iba a ayudar el compañero Rubén. Así que lo escuchamos, Rubén, acerca de lo que es la lógica. Buenas noches. Buenas noches. La lógica como teoría general de investigación científica, la estética, didáctica especial, asignaturas escolares, ciencias de la naturaleza, del lenguaje, geografía, historia, matemáticas, conocimientos artísticos y técnicas. Bueno, Claro, aquí como teoría general dice investigación científica que va abarcando todos los conocimientos que se van adquiriendo conforme se indaga en el sistema educativo. claro, claro, gracias, Rubén. Entonces, la lógica tiene un poco de relación con lo que es la filosofía, ¿verdad? Ya que trata de estudiar, pues, de cierta manera, algunos principios generales de acuerdo al pensamiento del ser humano, ¿verdad? Considerando algunos puntos de referencia, ¿verdad? La lógica puede considerarse también como algún método que nosotros utilizamos, ¿verdad? No sé si han escuchado cuando dicen vos, hacerlo por lógica. Muchas veces ya ven que usamos términos dentro de lo que es este ámbito de la pedagogía y de la matemática sin darnos cuenta de la magnitud de los términos, ¿no? Entonces, la lógica pues nos da aquellas pautas para poder solventar un problema eh, teniendo en cuenta la manera correcta de poder darle solución, ¿verdad? Nos da aquellas ideas para poder decir, yo lo puedo hacer de esta manera y así lo voy a hacer, ¿verdad? Sin ni siquiera conocer de antemano o tener alguna información que nos ayude a ello, ¿verdad? Porque les voy a poner un ejemplo pequeño y rápidamente. Con nosotros, pues compramos un teléfono nuevo. Yo sé que muchos solo destapan la caja y pues las instrucciones no las leen. Pues a todos nos ha pasado que solo sacamos el teléfono, lo encendemos y empezamos a indagar qué opciones trae, qué herramientas trae, ¿verdad? Cómo es la cámara, toma bien las fotos, pero como en pocas ocasiones leemos el, el contenido de las instrucciones, ¿verdad? Que iba sistemáticamente por paso
muchas veces el procedimiento, ¿verdad? Para poder aprender a explotar al 100% nuestro celular, ¿verdad? Nuestro aparato, pero muchas veces nosotros lo hacemos por lógica, ¿verdad? O porque tenemos algún cierto tipo de experiencia, pues lo hacemos de esa manera. Entonces ahí entra lo que es el razonamiento de la lógica, ¿verdad? En cuanto a la matemática es de igual manera, ¿verdad? Nos da aquellas pautas para poder resolver problemas de una manera lógica, de una manera compleja, viéndola un poco más fácil y no tan compleja, ¿verdad? Entonces a eso se refiere lo que es la lógica. En cuanto a la educación y sociedad, pues sí me voy a ir quedando acá, ¿verdad? Eh, la educación y sociedad, bueno, la educación ya dimos que se concibe como un instrumento que facilita a los ciudadanos la construcción y el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Para actuar y participar en la sociedad. Entonces es lo que veníamos viendo, ¿verdad? El desarrollo de las capacidades, actitudes y habilidades de un individuo, ¿verdad? Para ser apto o ser una persona modelo dentro de la sociedad. Entonces de ahí se desprende, de este término se desprende lo que es la educación, que la educación es funcional, ¿verdad? ¿Por qué se dice que la educación es funcional? Porque esta posibilita intervenir en la dinámica de la sociedad, resolver conflictos, participar en su construcción y así la educación tiene como finalidad la construcción de la integridad personal y la integración de la sociedad en general y de forma más inmediata en el contexto de la pertenencia. Entonces la sociedad requiere a la institución educativa y a la escuela. Se vincula a la sociedad, o sea que la escuela tiene un papel muy importante dentro de lo que es la sociedad, ¿verdad? Entonces tiene una relación muy estrecha con la sociedad, ya que trata de poder capacitar a los niños, ¿verdad? O la institución educativa trata de poder capacitar a los niños, preparándolos para que sean de productividad dentro de la sociedad, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades. Entonces creo que me voy a ir quedando acá con esta tutoría de repaso. Pues espero que les haya ayudado mucho, ¿verdad? En amplitud de los conocimientos que se trata de desarrollar en lo que es la guía, ¿verdad? Y en esta primera unidad. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto, si quiere hacer algún comentario respecto a la tutoría, pues lo escuchamos en este momento, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario positivo, un comentario constructivo? No sé si Franklin está levantando la mano o la tiene levantada hace ratos. Bueno, entonces si hay silencio, pues eso me da a mí como la pauta para poder quedarme tranquilo y poder saber de que no hay dudas pues respecto a lo que se ha tratado en esta tutoría, ¿vale? Entonces nada más recordarles que el día sábado no hay tutoría, pues si ustedes vieron en el grupo de WhatsApp, pues no va a haber tutoría porque les decía al inicio, ¿verdad? Por el examen de admisión de la UES, ¿verdad? O sea, por eso se van a suspender todo ese tipo de actividades. Entonces, Catherine, ¿quiere decirnos algo, Catherine Yamilet, antes de despedirnos? Sí, yo tengo una pregunta. ¿La tutoría se pasaría para la siguiente semana o sería dentro de 22 días? Esa información la estoy esperando de parte de coordinación. Pues yo se la voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya que es el grupo más accesible o más inmediato, ¿verdad? Entonces, para las Ok, personas que no están en el grupo de WhatsApp, pueden dejar su número acá en el chat de Teams y yo los agrego, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, cualquier información de la reprogramación de la tutoría ordinaria, pues yo se las voy a hacer saber para que estén pendientes y siempre, ¿verdad? Recuerden que las tutorías de repaso y las tutorías ordinarias siempre las vamos a ver
en este mismo espacio, en este mismo link, ¿verdad? Así que, bueno, si no hay nada más que agregar, pues nada, no me queda más que desearles feliz noche y pues que descansen y que sigan adelante, ¿verdad? Con lo que es introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática. Entonces, pasen una buena noche. Les deseo muchas bendiciones. Gracias igual, feliz noche, Gracias. licenciado. Gracias, igual, noche. licenciado. Feliz noche, Bendiciones. bendiciones. Feliz noche a Bendiciones, todos. feliz noche.